Nosotros hemos querido esta mañana conversar vía Zoom con Gabriel Chocrón. Él fue portavoz del gobierno israelí para América Latina, tiene un importante medio de comunicación que se llama Conexión Israel, es cofundador de Conexión Israel y está en Tel Aviv. Eh, Desde esa ciudad que estuvo bajo ataque el fin de semana, hablamos con él. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes de acá de Israel y buenos días ahí para toda la gente en República Dominicana. Gabriel, la información que tenemos actualizada, Estados Unidos ha decidido no involucrarse en una escalada, ha optado por acciones diplomáticas y de defensa, contemplan en este Consejo de Seguridad nuevas sanciones en contra de Irán, incluso la posibilidad de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como una agrupación terrorista. Pero ¿qué está pensando el gobierno de Benjamín Netanyahu en este momento y sobre todo qué piensa la gente de estos ataques? Es importante poner las cosas en el contexto adecuado. Al fin y al cabo, esta es la primera vez que Irán ataca de forma directa a Israel, pero Irán viene atacando a Israel no solamente el 7 de octubre a través de uno de sus brazos largos, que es la organización terrorista Hamas, que vimos lo que hizo el día 7 de octubre, la peor masacre de judíos desde la época del Holocausto, sino todos los últimos años ha estado atacando a Israel a través de otros brazos largos también, como lo es el Hezbollah en el Líbano, como son los hutíes en el Yemen, como es milicias chiitas en Irak, y así en 6 frentes diferentes Irán ha estado atacando constantemente a Israel. Ahora por primera vez salieron detrás de las sombras y atacaron de forma directa, pero Israel entiende que todos estos esfuerzos de organizaciones terroristas a nuestro alrededor son financiados, dirigidos, entrenados por el mismo régimen islámico de Irán, que habla de forma abierta de su objetivo de borrar a Israel del mapa. De hecho, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, dice que Israel es un tumor canceroso que debe ser removido de la faz de la tierra. Ese es el lenguaje que ellos utilizan. Entonces, nosotros, nuestra posición firme, tanto frente a los brazos de Irán como frente a Irán mismo, es que vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos. Nosotros no vamos a pedir perdón ni permiso para protegernos del exterminio que pretende hacer el régimen islámico de Irán en contra de nuestro pueblo. Gabriel, se establece la noticia de que el presidente Biden hizo una llamada al primer Netanyahu diciéndole que se abstuviera o que no contara con Estados Unidos al momento de cualquier tomar represalia. Para el día de hoy en la tarde tengo entendido que hay una reunión del gabinete o del Consejo de Ministros del gobierno para tomar decisión en cuanto a cuáles serían los próximos pasos. A lo interno del esquema democrático de Israel, de estas fuerzas parlamentarias, ¿cuál es la posición del Estado en ese sentido? Todo este tema, como en cualquier tema de guerra, se maneja bastante, digamos, de forma confidencial. Hay que decir que tampoco la llamada de Biden a Netanyahu y el contenido de esa llamada no es de forma pública oficial, que ese haya sido el contenido. Y de nuevo, hay que entender que por un lado, junto a Estados Unidos y otros aliados, tanto de afuera como de esta misma región, logramos detener el ataque masivo iraní con drones, con misiles balísticos y misiles de crucero en contra de Israel. Y nosotros valoramos a Estados Unidos en general. Tengo que decir que esto es una guerra del mundo libre en contra de un régimen islámico que oprima al propio pueblo iraní, que dentro de Irán asesina mujeres por no llevar el velo bien colocado o ejecuta homosexuales por considerarlo algo que va en contra de sus principios. Entonces una guerra del mundo libre contra este régimen iraní. Sí. Dicho esto, al tiempo que valoramos la ayuda y el apoyo de todos nuestros aliados, el gobierno de Israel, como cualquier Estado soberano, tiene soberanía sobre sus decisiones y van a actuar en la forma y en el tiempo que consideren que sea el adecuado para proteger a sus ciudadanos. Nosotros no podemos olvidar que el 7 de octubre vivimos acá un trauma nacional y espero que un trauma para la humanidad también, que la humanidad entienda lo trágico que ocurrió aquí el 7 de octubre y que entendemos que nosotros tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias, tanto para que eso no ocurra desde la Franja de Gaza por la organización terrorista Hamas, como para que tampoco la cabeza de este pulpo de 8 brazos vaya a atacarnos nuevamente como lo hizo este fin de semana. Gabriel, quiero tener tu respuesta sobre dos situaciones de las que se habla mucho. Una tiene que ver con el asunto de la proporcionalidad. Lo hemos hablado en entrevistas anteriores. Ustedes tienen una visión particular, una lectura interesante que quiero que compartas con el público de Despierta con CDN, porque se insiste sobre esta materia. 33.000 muertos en este momento se corresponden con palestinos en Gaza. Y también se habla de cómo empezó esto, por supuesto, ese ataque horrible, espantoso,
y que yo he dicho en una y otra oportunidad que creo jamás sabía lo que vendría después y que terminó con la vida de 1.200 israelíes. Háblanos de eso particularmente y qué ha hecho además el gobierno de Israel para permitir que la ayuda humanitaria entre en una zona definitivamente cercada e incluso amenazada también por las fuerzas del Hamas. En primer lugar, hay que tomar en cuenta cuál es la forma de la batalla, de la guerra que se está librando ahora en la Franja de Gaza. La organización terrorista Hamas tomó el control de la Franja de Gaza en el año 2007 y desde ese momento han estado incrustándose, mimetizándose entre la población civil, construyendo túneles subterráneos bajo hospitales, bajo escuelas, almacenando armas en escuelas, colocando toda la infraestructura terrorista debajo y sobre las zonas civiles y las infraestructuras civiles. Eso lleva a que esta zona de guerra sea una zona sumamente compleja y que Israel tenga que tomar medidas como no tomó ningún otro ejército en la historia para intentar minimizar la cantidad de bajas civiles. Y ahora, dicho este contexto, que no lo podemos desconectar de la realidad de lo que pasa en Gaza, tampoco podemos confiar y tomar la palabra de que hay 33.000 muertos en Gaza de una organización terrorista que hizo lo que hizo el 7 de octubre, asesinó, violó, masacró, torturó, y que estoy seguro que mentir para ellos no sea el peor de los crímenes. De hecho, la semana pasada, la oficina de prensa del Hamas emitió un informe donde decían que en al menos 11.000 de esas supuestas 33.000 muertas no tienen información completa. Es decir, ellos mismos admiten que su información no es totalmente verificable. Y ahora, digamos que incluso asumimos que esos 33.000 muertos fallecieron en la Franja de Gaza y que el número es real. Nosotros sabemos que al menos 13.000 de esos muertos son combatientes terroristas del Hamas y de otras organizaciones terroristas que están en la Franja de Gaza. Cuando lo vemos en proporción entre la cantidad de muertos civiles y la cantidad de combatientes, en prácticamente ninguna guerra que ha habido urbana en el siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, por supuesto, hemos visto una proporción tan baja de muertes civiles frente a muertes militares o de combatientes. Es decir, cuando analizamos tenemos una proporción de 1.4, 1.5 muertes civiles por cada combatiente, que obviamente cada muerte civil es una tragedia y quisiéramos que fuera cero el número de muertes civiles, pero hay que entenderlo en el contexto de que el Hamas coloca su infraestructura militar en las zonas civiles, se escudan, utilizan de escudos humanos a los civiles de la Franja de Gaza y ellos mismos lo dicen. No es algo que solamente Israel lo dice. El Hamas, como bien tú hablabas del video de Ismail Haniyeh, prácticamente contento por la muerte de sus hijos, el Hamas mismo dice que ellos valoran la muerte tanto como nosotros valoramos la vida. Para nosotros en la civilización occidental es algo que no tiene sentido, que nos es difícil entender, pero ellos realmente utilizan a estas personas y están dispuestas y quieren que personas mueran durante la guerra porque para ellos son mártires y además saben que les sirve para generar presión internacional sobre Israel y por eso siguen con esta práctica de los escudos humanos. ¿Por qué pasan las cosas? Muchas veces nos preguntamos esto. ¿Por qué pasan las cosas? Ismail Haniyeh está en Qatar. Políticamente, ¿qué ha solicitado Israel? Se supone, y ha sido catalogado no solamente por Israel, sino por otras potencias mundiales como el líder de un grupo terrorista, pero se pasea por las calles de Qatar como si nada. Y entonces, ¿por qué pasan las cosas? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿No? Esas líneas que se deben cruzar o que se están cruzando. Brevemente, porque tenemos que irnos a la pausa, Gabriel. Sí, realmente Qatar está sirviendo como refugio para estos terroristas. Nuevamente hay que entender que el Hamas es un grupo islámico radical que va en contra de los principios de nosotros, de la civilización occidental, del respeto a la vida, del respeto a los civiles, que para ellos, si para nosotros en la civilización occidental cada muerte civil es una tragedia, para el Hamas y para sus aliados cada muerte civil es parte de su estrategia. Esa es realmente la mente macabra con la que estamos lidiando. Y nuestro llamado a la comunidad internacional es que se posicione a favor del Estado de Israel, no solamente por Israel y por su derecho a defenderse, sino porque si no lo hiciéramos, las organizaciones terroristas como el Hamas en todo el mundo entenderían que siempre que se refugien detrás de civiles van a tener el beneplácito o la impunidad de la comunidad internacional para asesinarnos, para hacer lo que quieren contra la población civil, luego ellos se escudan detrás de su población civil y esto sería un cuento de no acabar que afectaría no solamente a Israel, sino al mundo entero. Gracias, Gabriel. Gabriel Chocrón, que nos acompaña hoy desde Tel Aviv, Israel. Por cierto, el canciller Roberto Álvarez dio a conocer la posición de repudio y reclama un inmediato cese al fuego en Medio Oriente por medio de la Cancillería. Condena estos ataques perpetrados por Irán contra Israel y manifiesta su profunda preocupación por esta grave escalada de violencia. Gracias, Gabriel. Feliz tarde. Vámonos a pausa. Venimos.